Saludos a hoy. Quiero hablarles de una figura que ha capturado la imaginación de la humanidad por siglos. Una figura que evoca una profunda sensación de paz, seguridad y dirección. Piense en una pradera verde y exuberante, bañada por la luz del sol de la tarde. En el centro, un hombre con un báculo, vigilando un rebaño de ovejas. No es solo una imagen idílica, sino el símbolo de una de las metáforas más poderosas y reconfortantes de la historia, la del buen pastor. ¿Alguna vez se ha sentido perdido, como una oveja sin rumbo, vagando por un camino desconocido? ¿Ha enfrentado tormentas que parecen no tener fin? ¿Ha sentido que las amenazas de la vida son demasiado grandes para enfrentarlas solo? ¿No es una experiencia inusual? En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, es fácil sentirse vulnerable. Nos encontramos navegando por un laberinto de decisiones, a menudo sin un mapa, a veces sintiendo que estamos solos. Y aquí es donde la figura del pastor se vuelve tan relevante. No es solo un concepto religioso, es un arquetipo universal de cuidado, de guía y de protección. En el corazón de la Biblia, en el Evangelio de Juan, encontramos una declaración que ha resonado a lo largo de los siglos. Jesucristo mismo dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estas no son solo palabras, es una promesa, una declaración de identidad y de propósito. Piensa en la audacia de esa afirmación. En un mundo donde el poder se asocia a menudo con la fuerza y la dominación, Jesús se identifica con la humildad de un pastor, con la vulnerabilidad de quien se inclina para cuidar a los más indefensos. Y más Allah se identifica con la entrega, con la disposición a sacrificar todo por el bienestar de su rebaño. Pero, ¿qué implica realmente ser un buen pastor? Para entender esto, debemos sumergirnos en la vida de los pastores de la antigüedad. No era un trabajo para el débil de corazón. Los pastores pasaban días y noches a la intemperie, enfrentando depredadores como lobos y leones. Piensa en un hombre solitario, armado con poco más que su valentía y un simple bastón, listo para enfrentarse a una bestia salvaje para proteger a sus ovejas. No era solo un trabajo, era una vocación, una misión. Un pastor conocía a sus ovejas por su nombre. Cada una tenía su propia personalidad, sus propias peculiaridades. El pastor sabía dónde les gustaba pastar, quién necesitaba un poco más de atención, quién era propensa a desviarse. No era una relación transaccional, era un lazo profundo, forjado en la confianza y el cuidado. Este vínculo era tan fuerte que las ovejas aprendían a reconocer la voz de su pastor. Podían distinguir su llamado entre miles de otros ruidos en el campo. De hecho, en las aldeas donde los rebaños se mezclaban, al atardecer, cada pastor simplemente tenía que llamar, y sus propias ovejas lo seguirían. Es un dato fascinante. La confianza era total. No necesitaban ver al pastor, bastaba con oír su voz. Y esa es la esencia de la relación que Jesús nos invita a tener con Él. No se trata de una relación basada en la visión o la prueba física, sino en la fe y en la audición, en aprender a reconocer su voz, en el ruido de nuestras vidas, en el caos del mundo. Cuando Jesús se presenta como el buen pastor, no solo está usando una metáfora fácil de entender, está estableciendo un estándar, un modelo para la humanidad. El buen pastor es aquel que da, que se sacrifica, que cuida sin esperar nada a cambio. Se opone directamente a la figura del asalariado, del que huye cuando ve al lobo, porque no le importan las ovejas. El asalariado trabaja por dinero, el pastor trabaja por amor. Es una distinción crucial. En el mundo de hoy, a menudo somos asalariados, hacemos lo mínimo indispensable para sobrevivir, para obtener una ganancia. Huimos de las responsabilidades cuando la presión es demasiado alta, pero el pastor se queda, se enfrenta a la amenaza, se interpone entre el peligro y el rebaño. Esa es la protección que Él nos ofrece. Ahora, pensemos en nuestra vida diaria. ¿Quién es nuestro pastor? A menudo, nos ponemos a nosotros mismos en ese papel. Creemos que somos lo suficientemente sabios, lo suficientemente fuertes para guiar nuestro propio camino. Pero la vida tiene una forma de recordarnos nuestras limitaciones. Nos encontramos en callejones sin salida, enfrentamos decisiones que nos abruman y nos damos cuenta de que no tenemos todas las respuestas. Y en esos momentos, la idea de un guía, de alguien que conozca el camino, es más que un simple consuelo, es una necesidad. La oración del pastor, la oración para pedir a Jesús que nos guíe y proteja, no es un signo de debilidad, es un acto de sabiduría. Es un reconocimiento de que hay una fuerza mayor, una sabiduría más profunda que la nuestra, y que podemos confiar en ella. La oración es el acto de humildad,
de reconocimiento y de fe. Es la forma en que nos conectamos con el pastor. Cuando nos sentimos perdidos, podemos orar al Señor Jesús: buen pastor, te ruego que guíes mis pasos. Cuando nos sentimos amenazados, podemos orar al Señor: protégeme de todo mal. Esta no es una fórmula mágica, es una declaración de confianza. Es el acto de entregar el báculo de nuestras vidas a quien tiene la sabiduría para usarlo. Y al hacerlo, encontramos un refugio, un lugar seguro en medio de la tormenta. Es un recordatorio de que no estamos solos y de que no tenemos que enfrentar el camino de la vida por nuestra cuenta. La oración del pastor no es solo una idea abstracta, es una práctica vital. Es una forma de alinear nuestra voluntad con la de un ser que tiene una perspectiva completa. Nosotros, como ovejas, solo podemos ver la brizna de hierba que tenemos delante. No podemos ver el precipicio que nos espera más allá del siguiente arbusto, ni el lobo que acecha detrás de la roca. El pastor, en cambio, tiene la vista desde la colina. Él ve el panorama completo, la ruta más segura, la hierba más fresca. Este contraste entre nuestra visión limitada y la visión omnisciente del pastor es el fundamento de la fe. No se trata de una fe ciega, sino de una fe que confía en una sabiduría que supera la nuestra. Es un reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad y la elección consciente de entregar el control a alguien que está mejor equipado para guiar. Piensa en la cantidad de veces que hemos tomado decisiones por nuestra cuenta, basándonos en nuestra propia lógica y nuestros propios deseos. A menudo, estas decisiones nos llevan por caminos difíciles, llenos de arrepentimiento. Y si en lugar de confiar en nuestra propia brújula interna, que a menudo está desorientada por el miedo o el ego, hubiéramos consultado al pastor? La oración es esa consulta. No es un acto de debilidad, sino un acto de empoderamiento. Nos libera de la carga de tener que saberlo todo y de tener que controlarlo todo. Nos permite descansar en la seguridad de que alguien más está a cargo. Es un concepto revolucionario en un mundo que nos dice constantemente que debemos ser autosuficientes. Hablemos de un dato fascinante. En la antigüedad, un pastor a menudo usaba su voz de una manera muy particular para guiar a su rebaño. No solo con palabras, sino con un tono, una cadencia. Las ovejas aprendían a diferenciar la voz de su pastor, incluso si otros pastores usaban las mismas palabras. Era la firma sónica de su guía. Esto nos enseña algo profundo sobre la relación con el buen pastor. No se trata de repetir oraciones mecánicamente, sino de familiarizarnos con la voz de Jesús. ¿Cómo se hace eso? A través de la meditación en sus palabras, a través de la quietud, a través de la atención. Es un proceso de sintonización, de silenciar el ruido del mundo para poder escuchar la frecuencia de su guía. La protección que el buen pastor ofrece no es solo física, va mucho más allá. Es una protección contra el miedo, la duda y la desesperación. En el Evangelio de Juan, Jesús dice: a mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La promesa es doble en guía y protección. No solo nos muestra el camino, sino que nos asegura que ese camino no nos llevará a la perdición. Y lo más importante, nos asegura que nadie, ninguna fuerza externa, puede arrebatarnos de su cuidado. Esta es una fuente de una paz inmensa. En un mundo lleno de amenazas, desde las más obvias hasta las más sutiles, la seguridad de estar en las manos del pastor es el ancla que nos sostiene. Piense en el lobo del que habla Jesús. No es solo una bestia con colmillos, es una metáfora de todo lo que nos amenaza: la tentación, el desaliento, la malicia de otros, nuestras propias debilidades. Estos lobos no siempre se presentan con garras y dientes, a menudo vienen disfrazados de oportunidades, de atajos, de promesas vacías, y en esos momentos, nuestra capacidad de discernir la verdadera amenaza es limitada. Pero el pastor la ve. Él conoce al lobo en todas sus formas. Él nos advierte y nos protege. La oración del pastor, pedirle que nos guíe y proteja, es un acto de reconocer que no siempre sabemos distinguir al lobo del cordero. Es un acto de pedir ayuda a quien tiene la visión para ver a través de los disfraces. En la antigüedad, cuando un pastor veía una oveja herida, la cargaba sobre sus hombros, no la dejaba atrás, no la regañaba por ser débil, la abrazaba y la llevaba consigo hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para caminar de nuevo. Esta imagen, la del pastor con una oveja sobre sus hombros, es una de las más tiernas y poderosas del cristianismo. Nos recuerda que la guía y la protección del pastor no son solo para los fuertes,
para los que nunca se desvían. Son para todos nosotros, para los que caemos, para los que nos desviamos, para los que estamos heridos, y el pastor no nos juzga, nos levanta, nos lleva nos restaura. La oración del pastor es una invitación a la humildad, no la humildad que se menosprecia, sino la humildad que se reconoce en su verdadera dimensión. La humildad que entiende que somos criaturas y no el creador, que somos ovejas y no el pastor. Y en esa comprensión paradisiquement encontramos nuestra verdadera fuerza, porque al reconocer nuestra dependencia, nos conectamos a la fuente de todo poder. Nos conectamos a la sabiduría infinita y al amor incondicional del buen pastor. No hay nada más poderoso que rendirse al amor. No hay nada más seguro que estar en las manos de quien se sacrificó por nosotros. Así que, cuando sienta que el camino es confuso, cuando la vida se vuelva una tormenta, recuerde esta imagen del buen pastor. Y en su corazón, con palabras sencillas y sinceras, puede hacer suya esta oración. Jesús, buen pastor, guíame, protégeme, y no permitas que me pierda. Ayúdame a escuchar tu voz y a seguirte a donde quiera que vayas. Esta oración no es un rito, es un acto de entrega, y en esa entrega encontrará la paz y la seguridad que su alma anhela. Porque no importa cuán perdidos nos sintamos, el pastor siempre está buscando a su oveja. La relación entre el pastor y las ovejas va más allá de la guía y la protección. También se trata de una relación de conocimiento mutuo, una intimidad forjada en la confianza. En Juan 10:14, Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen a mí. Esta frase es una de las más reconfortantes de todas. No solo significa que el pastor nos conoce, sino que nosotros tenemos la capacidad de conocerlo. No somos un número en un rebaño anónimo. Cada uno de nosotros es conocido, con nuestras fortalezas y debilidades, con nuestras alegrías y nuestras penas. Y este conocimiento no es superficial, no es el conocimiento de un observador, sino el conocimiento íntimo y amoroso de quien se preocupa profundamente. Piense en la sensación de ser verdaderamente conocido por alguien. Es una de las experiencias humanas más profundas, sentir que no tienes que esconderte, que no tienes que fingir ser alguien que no eres. En el contexto de la oración del pastor, esto significa que cuando te acercas a Jesús, no tienes que usar un lenguaje florido, ni impresionar con tu religiosidad. Puedes venir tal como eres, con todas tus imperfecciones, con todos tus miedos, y serás conocido. Y en ese conocimiento encontrarás la aceptación y la gracia que necesitas para seguir adelante. Esta es la base de una oración genuina, una comunicación honesta y sin máscaras. Un dato interesante sobre los pastores de la antigüedad es que usaban un cayado no solo para guiar, sino también para rescatar a las ovejas. El extremo curvo del cayado se usaba para enganchar a una oveja que se había caído en una grieta o que se había quedado atascada. Era una herramienta de rescate. Y esta imagen nos da una poderosa lección. A veces, nuestras propias decisiones nos llevan a lugares difíciles, a grietas de las que no podemos salir por nuestra cuenta. Nos sentimos atrapados, sin salida, pero el pastor tiene las herramientas para rescatarnos. Su gracia es ese cayado. Su amor es el gancho que nos saca del hoyo. La oración es el acto de extender la mano y permitirle que nos levante. Y la guía del pastor no siempre es la que nosotros esperamos. A veces, la hierba más verde está al otro lado de un camino pedregoso y empinado. A veces, la ruta más segura implica un desvío que no tiene sentido para nuestra lógica. Y aquí es donde la confianza entra en juego. Confiar en el pastor significa creer que Él nos está llevando por el mejor camino, incluso si no lo entendemos. Es una fe que no se basa en el entendimiento, sino en la confianza. Es un salto de fe, un acto de rendición que dice al Señor: no entiendo, pero confío en ti. Piensa en la historia de David, el rey de Israel, que fue pastor en su juventud. Él escribió el Salmo 23, quizás la oda más famosa al pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este salmo no dice que el valle de sombra de muerte no existe. No dice que el dolor no vendrá. Dice que no debemos temerlo. ¿Y por qué no? Porque el pastor está con nosotros. Su presencia es lo que hace que el valle no sea un lugar de perdición, sino de paso. Su presencia es el bálsamo que calma nuestros miedos más profundos. La oración del pastor, por lo tanto, no es para pedir que las dificultades desaparezcan, sino para pedir que la presencia del pastor nos acompañe a través de ellas. El amor del buen pastor es un amor sacrificial. En el contexto de la antigüedad, esto era algo radical. Los pastores a veces dejaban a una oveja enferma o débil
para salvar al resto del rebaño, pero el pastor del que habla Juan, no. Él va en busca de la oveja perdida. Piense en la parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 y va en busca de la única que se ha extraviado. Esto nos habla del valor que Jesús nos da a cada uno de nosotros. No somos una masa anónima, sino individuos de un valor infinito. El amor del pastor es personal, individual y redentor. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, no importa cuán perdidos nos sintamos, el pastor siempre está buscándonos. La oración del pastor es en esencia un acto de sumisión, y la palabra sumisión tiene a menudo una connotación negativa en nuestra cultura. Pero en este contexto es un acto de liberación. La sumisión al pastor no es una esclavitud, es una libertad. Nos libera de la tiranía de nuestro propio ego, de la presión de tener que ser perfectos. Nos libera de la carga de tener que encontrar nuestro propio camino y de la culpa de nuestros errores. Nos permite descansar en la seguridad de un amor que es inquebrantable y una guía que es infalible. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos guíe, implica más que solo pedir dirección para las grandes decisiones de la vida. Se trata también de las pequeñas elecciones diarias. Piensa en la rutina de un rebaño. No es solo un viaje épico de un lugar a otro. Es una serie de pasos pequeños, de pastoreo en un campo, de movimiento lento y deliberado. La guía del pastor se manifiesta en esos detalles. Es la intuición para tomar un camino en lugar de otro, la sabiduría para hablar en un momento y permanecer en silencio en otro. Es una guía que se siente como una paz interna, una certeza que no necesita ser explicada. Y esta guía, esta voz interna, se hace más clara cuanto más tiempo pasamos en comunión con el pastor. Es como aprender un idioma. Al principio, las palabras son confusas, el acento es difícil de entender, pero con la práctica, la fluidez se vuelve natural. Un dato curioso sobre las ovejas es que son criaturas muy sociales. Siguen a la oveja líder y se mueven como un solo cuerpo. Y cuando una oveja se separa del rebaño, se vuelve extremadamente vulnerable. Se pierde en un estado de pánico, sin saber a dónde ir. Y esto nos enseña una lección vital sobre el compañerismo. El pastor nos guía individualmente, pero también nos guía como parte de un rebaño. Nuestra fe no es una isla solitaria. Estamos conectados con otros creyentes, nos apoyamos mutuamente, nos cuidamos y nos ayudamos a regresar al redil cuando nos desviamos. La oración del pastor no es solo una oración individual, sino una oración que nos conecta con el cuerpo de creyentes. Cuando pedimos que nos guíe y proteja, también estamos pidiendo por la guía y protección de nuestra comunidad. Estamos pidiendo por la unidad del rebaño, y la protección del pastor no nos exime del sufrimiento. A menudo, la gente confunde la protección con la ausencia de dolor, pero el cristianismo nunca ha prometido una vida sin dolor. De hecho, la vida de Cristo es la prueba viviente de lo contrario. Él sufrió, fue rechazado y al final se sacrificó. La protección que el buen pastor nos ofrece no es una burbuja que nos aísla del mundo, sino un escudo que nos fortalece en él. Es la capacidad de enfrentar el sufrimiento con paz, de soportar la adversidad con esperanza. Es la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el pastor está con nosotros, que su presencia es más fuerte que cualquier dolor. Piense en la frase, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esto es el núcleo de nuestra fe. Es un amor que va más allá de la protección y la guía. Es un amor que es sacrificial y redentor. No se trata solo de un pastor que nos ayuda a encontrar el camino, sino de un pastor que se convierte en nuestro camino. Él se convierte en la puerta por la que entramos, el camino que seguimos. Él nos salva de nosotros mismos y de las consecuencias de nuestras propias elecciones. Su muerte en la cruz no fue solo un acto histórico, fue el acto definitivo del pastor, el sacrificio supremo para asegurar el bienestar eterno de su rebaño. Es el acto de amor más grande que la humanidad haya conocido. La oración del pastor es una oración de gratitud. Gratitud por el sacrificio, por la guía y por la protección. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo, también estamos agradeciendo. Agradeciendo que, a pesar de nuestra fragilidad y nuestros errores, tenemos un pastor que nos ama incondicionalmente. Agradeciendo que no estamos solos en este camino. Y esta gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a ver los desafíos no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para confiar más en el pastor. Nos ayuda a ver las bendiciones no como algo que merecemos, sino como regalos de un amor inmerecido. Finalmente, la oración del pastor
es una oración de esperanza, la esperanza de un futuro en el que no habrá más dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento, la promesa de que un día el pastor nos llevará a un lugar donde la hierba es siempre verde y el agua es siempre cristalina, la promesa de un hogar eterno con Él. Esta esperanza no es una fantasía, es una certeza basada en la fidelidad de un pastor que siempre cumple sus promesas. Y es esta esperanza la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. Es lo que nos permite levantar la cabeza y caminar con confianza, sabiendo que el buen pastor nos está llevando a casa. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos guíe y proteja, es un acto que nos conecta con el corazón de la providencia divina. La providencia, a menudo malinterpretada como un destino predeterminado, es en realidad el cuidado activo y continuo de Dios en nuestras vidas. No es una fuerza distante que observa desde lejos, sino una presencia que interviene, que nos moldea y nos dirige. Y la metáfora del buen pastor nos ayuda a comprender esta providencia de una manera personal y tangible. Piense en el pastor que va delante de sus ovejas, no las empuja desde atrás, las llama por su nombre y ellas lo siguen. Esta es la esencia de la providencia del buen pastor. No es un control forzado, sino una guía amorosa que nos invita a seguir por nuestra propia voluntad. Un dato curioso sobre el pastoreo en el Medio Oriente es que a menudo el pastor se paraba en una colina y gritaba las instrucciones a su rebaño. Las ovejas, al escuchar su voz familiar, cambiaban de dirección, se aceleraban o se detenían. La voz era la principal herramienta de guía. No había correas, ni vallas, ni cercas, solo la voz y la confianza. Esta confianza es el pilar de nuestra oración. No se trata de pedirle a Jesús que nos dé un mapa detallado del futuro. Se trata de pedirle que nos hable, que nos dé la siguiente instrucción, que nos guíe en el siguiente paso, y confiar en que, incluso si no vemos el panorama completo, Él sí lo ve y su voz es suficiente para llevarnos a un lugar seguro. Y la guía del pastor no siempre nos lleva por los caminos más fáciles. A veces nos lleva por senderos que nos obligan a crecer, a enfrentar nuestros miedos, a superar nuestros límites. Es lo que el Salmo 23 llama pastos verdes. El pastor nos lleva a los pastos que son mejores para nosotros, no necesariamente los que son más fáciles de alcanzar. Y a menudo, para llegar a esos pastos, debemos pasar por valles de sombra de muerte, por lugares de incomodidad y de desafío. Pero el pastor está con nosotros en esos valles. Él no nos deja solos en su vara, y su cayado nos infunden aliento. Y esta es la promesa de que la presencia de Cristo es suficiente para superar cualquier obstáculo que enfrentemos. La oración del pastor también es una oración por la humildad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que no eres el centro del universo, que no tienes todas las respuestas. Es un acto de rendición que nos libera de la carga de la omnipotencia. A menudo, el ego es nuestro mayor obstáculo. Nos convence de que somos lo suficientemente fuertes para caminar solos, que no necesitamos la ayuda de nadie. Pero el ego es como una oveja que se aleja del rebaño. Is vulnerable, propenso a desviarse y a caer en trampas. La oración del pastor es una oración para domesticar nuestro ego, para silenciar su voz y escuchar la voz del pastor. Piensa en las muchas maneras en que nos perdemos. Nos perdemos en las distracciones del mundo, en las promesas vacías de la fama y la fortuna, en la búsqueda de la aprobación de los demás. Estas son las trampas del lobo, los atajos que nos llevan por caminos peligrosos. Pero el pastor nos llama de regreso. Él nos recuerda quiénes somos y a quién pertenecemos. Él nos rescata de la esclavitud del mundo y nos ofrece la libertad de su amor. La oración del pastor es un acto de liberación, un acto de reclamar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, como ovejas de su rebaño. Finalmente, la oración del pastor es una oración de comunidad. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de tener un solo rebaño y un solo pastor. Esto nos habla de la unidad de todos los creyentes. No importa nuestra denominación, nuestra cultura o nuestra nacionalidad, todos somos parte del mismo rebaño. Y el pastor nos llama a cuidarnos unos a otros, a ser pastores los unos para los otros, a ayudarnos a regresar al redil cuando nos hemos extraviado. La oración del pastor no es solo para nuestra propia guía y protección, sino para la guía y protección de todo el cuerpo de Cristo. Es una oración de intercesión, una oración que nos une en un solo propósito, en seguir a nuestro pastor, el buen pastor, y llevar a otros a su redil. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos guíe, es también
un acto de desapego. En un mundo que nos enseña a aferrarnos a lo material, a las relaciones, a las ideas, la oración nos invita a soltar. Piense en una oveja, su única posesión es su pastor, su única seguridad es su voz. No necesita un hogar lujoso, ni riquezas acumuladas. Su bienestar depende de su capacidad para seguir a su guía. Y en esto hay una profunda lección para nosotros. A menudo, nuestras ansiedades y nuestros miedos provienen de nuestro apego a cosas que no podemos controlar. Nos apegamos a la seguridad financiera, a la reputación, a la idea de que tenemos que tener todo resuelto. Pero la vida nos enseña una y otra vez que estas cosas son frágiles. Se desvanecen, y cuando se desvanecen, nos sentimos perdidos, como una oveja sin su pastor. Un dato interesante sobre los pastores en el desierto es que a menudo usaban una pequeña flauta o un instrumento similar para tocar melodías familiares. Las ovejas aprendían a reconocer no solo la voz, sino también la música de su pastor. Era una forma sutil de guía, una melodía que les decía: estoy aquí, síganme. Y esta imagen de la música nos habla de la belleza de la guía del pastor. A menudo, la guía no es una voz alta y estricta, sino una melodía suave, un sentimiento de paz, una intuición que nos guía por el camino correcto. Es la paz que sentimos al tomar la decisión correcta, la quietud que nos dice que no debemos hacer algo. Es una melodía que calma el alma y que nos ayuda a caminar con confianza, incluso cuando el camino es difícil. La oración del pastor es una oración para la transformación. El pastor no solo nos guía de un lugar a otro, también nos transforma en el proceso. Nos moldea, nos pule, nos hace más parecidos a él. Piensa en la diferencia entre una oveja salvaje y una oveja domesticada. La oveja salvaje es errática, asustadiza, propensa a la autodestrucción. La oveja domesticada es mansa, pacífica y vive en armonía con su pastor. Esta transformación es un proceso de crecimiento espiritual, de desaprender los hábitos que nos hacen daño y de aprender a confiar en la bondad del pastor. Es un proceso que a menudo es doloroso, porque implica dejar ir nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, nuestros propios deseos. Pero al final, la recompensa es la paz, la seguridad y la libertad. Piense en la forma en que Jesús se enfrentó a la amenaza. Cuando el lobo vino, él no huyó, se enfrentó a la amenaza y nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a enfrentar nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras tentaciones, no solos, sino con él. Nos da el coraje para enfrentar el sufrimiento con paz, para perdonar a los que nos han hecho daño, para amar a los que nos odian. La protección del pastor no es una evasión del mundo, sino una fortaleza que nos permite vivir en el mundo sin ser del mundo. Es una fortaleza que nos permite ser luces en la oscuridad, que nos permite ser sal en la tierra. Es una protección que nos capacita para ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente de la guía y el amor del buen pastor. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos guíe y proteja, un acto de fe, una fe que no se basa en el entendimiento, sino en la confianza, una fe que no se basa en la visión, sino en la audición, una fe que no se basa en el control, sino en la rendición. Y esta fe es la que nos da la fuerza para vivir una vida de propósito, de significado y de alegría. Es la fe la que nos permite caminar en el valle de sombra de muerte, sin temor. Es la fe la que nos permite enfrentar el futuro con esperanza, sabiendo que el pastor está con nosotros, que su mano nos sostiene y que su amor nos protege. Y en esta fe encontramos el verdadero significado de la vida, el verdadero propósito de nuestra existencia. La oración del pastor no es un monólogo, es una conversación. No es solo un acto de hablar, sino de escuchar. A menudo, en nuestra prisa por pedir, nos olvidamos de detenernos y escuchar. Piensa en la imagen de una oveja que se detiene en medio del campo, levanta la cabeza y agudiza sus oídos para escuchar la voz de su pastor. Es un momento de quietud, de atención. Y en ese momento, la oveja recibe la dirección que necesita. Nosotros también necesitamos esos momentos de quietud, de meditación, de silencio. Es en el silencio donde la voz del pastor se hace más clara. Es en el silencio donde podemos discernir su guía de los ruidos del mundo. Un dato curioso es que los pastores antiguos a menudo usaban el eco de su voz en los valles para guiar a las ovejas que estaban lejos de la vista. La voz del pastor rebotaba en las montañas y las ovejas sabían que, incluso si no podían verlo, él estaba cerca. Esto nos habla de una verdad profunda. A veces, la voz de Dios en nuestra vida no es directa. Es un eco, un susurro,
una intuición que nos guía, es la paz que sentimos al tomar una decisión, la certeza que nos dice que no debemos hacer algo. La oración del pastor nos invita a estar atentos a estos ecos, a estos susurros. Nos invita a confiar en que, incluso si no podemos ver a Jesús, Él está cerca. La protección que el buen pastor nos ofrece no es solo contra los peligros externos, sino también contra los peligros internos. Piensa en el miedo, en la ansiedad, en la duda, en la culpa. Estos son lobos internos que nos devoran por dentro, que nos impiden vivir una vida de paz y de alegría. Pero el pastor tiene el poder para silenciar a estos lobos. Su voz es más fuerte que cualquier miedo, su paz es más grande que cualquier ansiedad, su gracia es más poderosa que cualquier culpa. La oración del pastor, pedir que nos proteja, es un acto de liberación de estos lobos internos. Es un acto de entrega que nos permite vivir una vida de libertad y de paz. Piense en la forma en que el pastor se relaciona con sus ovejas. No las obliga a seguirlo, las invita, les da la libertad de elegir. Y en esto hay una lección fundamental sobre el amor. El amor no puede ser forzado, debe ser elegido. Y nuestra relación con el pastor es una relación de amor mutuo. Él nos amó primero, y nosotros respondemos a su amor al elegir seguirlo. Esta elección es un acto de libertad, amor. Y esta elección es la que nos da el poder para vivir una vida de propósito, de significado y de alegría. La oración del pastor es una oración de redención. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, sin importar cuán grandes sean nuestros errores, el pastor siempre está buscando a su oveja perdida. Y cuando la encuentra, no la regaña, no la castiga, la carga sobre sus hombros y la lleva de regreso al redil con alegría. Esta es la esencia de la redención. No es un castigo risqué, no es una condena, es un perdón. La oración del pastor, pedir que nos guíe y proteja, es un acto de reconocer que necesitamos ser rescatados y que el pastor está dispuesto a hacerlo. Finalmente, la oración del pastor es una oración de comunidad. No solo nos guía como individuos, sino que nos guía como un rebaño. Nos llama a amarnos unos a otros, a cuidarnos, a ayudarnos a encontrar el camino. Nos llama a ser pastores los unos para los otros. Y esta es la visión de Jesús para su iglesia. Una comunidad de creyentes que se cuida, que se ama, que se guía. Una comunidad que es un reflejo del amor del buen pastor. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos proteja, es un acto de rendición de nuestro control. En una cultura que idolatra la autosuficiencia, la idea de entregar el control puede parecer aterradora. Nos han enseñado a planificar cada detalle, a tener un plan B, a ser responsables de cada resultado. Pero la vida, con su imprevisibilidad y su caos, a menudo nos recuerda que no estamos en control. Y en esos momentos, la ansiedad, el estrés y el miedo nos abruman. Pero el pastor está en control. Él conoce el camino, Él conoce las amenazas, Él conoce el destino. Y al entregarle el control, al orar para que nos proteja, nos liberamos de la carga de la omnipotencia y encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un dato fascinante sobre las ovejas es que son criaturas que no pueden encontrar su camino de regreso si se pierden. A diferencia de otros animales, no tienen un sentido de dirección innato que las guíe de regreso a casa. Dependen por completo de su pastor para ser encontrada. Y esto nos habla de una verdad sobre nuestra propia naturaleza. Cuando nos alejamos del pastor, nos perdemos. No podemos encontrar nuestro camino de regreso por nuestra propia cuenta. Necesitamos ser encontrados. La oración del pastor, pedirle que nos proteja, es un acto de reconocer nuestra propia incapacidad para volver, y un acto de fe en el pastor que siempre está buscando a su oveja perdida. Y la protección del pastor no es solo contra los peligros obvios, es también contra los peligros sutiles, la tentación, la apatía, la falta de fe. Estos son enemigos silenciosos que nos corroen por dentro, que nos alejan del pastor sin que nos demos cuenta. Pero el pastor tiene la visión para ver estos peligros. Él nos advierte a través de su palabra, a través de la quietud de la oración, a través del consejo de otros creyentes. La oración del pastor es un acto de pedir discernimiento, de pedir sabiduría para ver a los enemigos sutiles y de pedir fuerza para resistirlos. Piense en el bastón del pastor. No era solo para guiar, también era para defender. Era una herramienta para golpear a los lobos y a los leones, para proteger al rebaño de los peligros. Y esta es una imagen poderosa de la protección del pastor. Él no es un ser pasivo que solo nos guía, es un guerrero, un defensor, un protector que se interpone entre nosotros y el peligro. Y al orar para que nos proteja,
estamos pidiendo que Él use su bastón, su poder, su autoridad, para defendernos de los peligros que enfrentamos. La oración del pastor, pedir que nos proteja, es también una oración de valentía. Nos da el coraje para vivir una vida de propósito, de significado y de amor. Nos da el coraje para enfrentar el sufrimiento con paz, para perdonar a los que nos han hecho daño, para amar a los que nos odian. Nos da el coraje para ser la sal y la luz en un mundo que está sumido en la oscuridad. Y este coraje no viene de nuestra propia fuerza, sino de la fuerza del pastor que vive en nosotros. Finalmente, la oración del pastor es una oración de esperanza. La esperanza de un futuro en el que no habrá más dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. La promesa de que un día el pastor nos llevará a un lugar donde la hierba es siempre verde y el agua es siempre cristalina. La promesa de un hogar eterno con Él. Esta esperanza no es una fantasía, es una certeza basada en la fidelidad de un pastor que siempre cumple sus promesas. Y es esta esperanza la que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es difícil. Es lo que nos permite levantar la cabeza y caminar con confianza, sabiendo que el buen pastor nos está llevando a casa. La oración del pastor, pedir a Jesús que nos guíe y proteja, es un acto que nos conecta con el plan de Dios para nuestras vidas. A menudo vivimos en un mundo de planes y metas, de visiones y estrategias. Creemos que el éxito es el resultado de nuestra propia planificación y nuestro propio esfuerzo. Pero la Biblia nos enseña que el plan de Dios es el único que importa y que su plan es mucho más grande y mucho más sabio que el nuestro. Y la metáfora del buen pastor nos ayuda a comprender esta verdad. El pastor tiene un plan para su rebaño. Él sabe a dónde va a llevarlos, qué peligros van a enfrentar y qué pastos necesitan para prosperar. Y al orar para que nos guíe, estamos alineando nuestros planes con los de Él, confiando en que su plan es el mejor para nosotros. Un dato interesante sobre los pastores en el desierto es que a menudo usaban una piedra grande o un montículo para marcar el camino. Las ovejas, al ver estas marcas, sabían que estaban en el camino correcto. Y esto nos habla de una verdad sobre la guía del pastor. A veces, la guía no es una voz audible, es una señal, una coincidencia, un evento que nos dice que estamos en el camino correcto. Es la paz que sentimos al tomar una decisión, la certeza que nos dice que no debemos hacer algo. La oración del pastor nos invita a estar atentos a estas señales, a estas marcas en el camino. Nos invita a confiar en que, incluso si no podemos ver el destino final, estamos en el camino correcto. Y la protección del pastor no es una garantía de que no sufriremos. De hecho, a menudo, la protección de Jesús se manifiesta en su presencia, en medio del sufrimiento. Piense en la historia de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Dios no los protegió del fuego. Él caminó con ellos en el fuego. Y esta es la esencia de la protección del buen pastor. No nos aísla del mundo, nos fortalece en Él. Nos da la fuerza para enfrentar el sufrimiento con paz, para soportar la adversidad con esperanza. Nos da la certeza de que, incluso en los momentos más oscuros, el pastor está con nosotros, que su presencia es más fuerte que cualquier dolor. Piense en la forma en que el pastor se relaciona con sus ovejas. No las obliga a seguirlo, las invita, les da la libertad de elegir. Y en esto hay una lección fundamental sobre el amor. El amor no puede ser forzado, debe ser elegido. Y nuestra relación con el pastor es una relación de amor mutuo. Él nos amó primero, y nosotros respondemos a su amor al elegir seguirlo. Esta elección es un acto de libertad y amor. Y esta elección es la que nos da el poder para vivir una vida de propósito, de significado y de alegría. La oración del pastor es una oración de redención. Nos recuerda que, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado, sin importar cuán grandes sean nuestros errores, el pastor siempre está buscando a su oveja perdida, y cuando la encuentra, no la regaña, no la castiga. La carga sobre sus hombros y la lleva de regreso al redil con alegría. Esta es la esencia de la redención. No es un castigo riscate, no es una condena, es un perdón. La oración del pastor, pedir que nos guíe y proteja, es un acto de reconocer que necesitamos ser rescatados y que el pastor está dispuesto a hacerlo. Finalmente, la oración del pastor es una oración de comunidad. No solo nos guía como individuos, sino que nos guía como un rebaño. Nos llama a amarnos unos a otros, a cuidarnos, a ayudarnos a encontrar el camino. Nos llama a ser pastores los unos para los otros. Y esta es la visión de Jesús para su iglesia. Una comunidad de creyentes que se cuida, que se ama, que se guía. Una comunidad que es un reflejo del amor del buen pastor. La oración del pastor
Pedir a Jesús que nos guíe es el acto final de confiar nuestra alma a su cuidado. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos buscado la salvación, la redención, el propósito. Hemos buscado en la filosofía chencha, en la religion. Pero el pastor nos ofrece algo más que un camino. Nos ofrece su propia vida como el camino. Nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta declaración nos invita a dejar de buscar y empezar a seguir. Nos invita a dejar de luchar y empezar a descansar. Nos invita a dejar de vivir en el miedo y empezar a vivir en la paz. Y en esta invitación encontramos el verdadero significado de la vida, un dato final sobre el pastoreo en la antigüedad. A menudo, el pastor se paraba en la puerta del redil por la noche y las ovejas tenían que pasar por debajo de él para entrar. Él las contaba, las tocaba y las examinaba en busca de heridas o enfermedades. Y esta imagen nos da la visión final del buen pastor. Él es la puerta. Nadie entra al redil sin pasar por él. Y en esa puerta, él nos examina con amor, nos cura con su gracia y nos da la bienvenida a su hogar. La oración del pastor, pedir que nos guíe y proteja, es un acto de pasar por esa puerta, de entrar en su redil, de ser uno con su rebaño. Es el acto final de la fe, el acto de confiar en que, al final del camino, Él estará allí para darnos la bienvenida a casa. En la oración del pastor, encontramos la clave para vivir una vida de propósito y de significado. Una vida que no se basa en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza del pastor. Una vida que no se basa en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría del pastor. Una vida que no se basa en nuestra propia protección, sino en la protección del pastor. Y al orar, al pedir a Jesús, el buen pastor, que nos guíe y proteja, nos abrimos a su amor, a su gracia, a su poder. Nos abrimos a una vida que es mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, que esta oración se convierta en una práctica diaria en su vida. Que cada mañana, cada noche y en cada momento de incertidumbre, usted pueda elevar su corazón a Jesús y decir, Jesús, buen pastor, te ruego que guíes mis pasos, que me protejas de todo mal y que me ayudes a escuchar tu voz para que pueda seguirte a donde quiera que vayas. En tus manos pongo mi vida, mi alma y mi futuro. Amén.